Entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ven en este momento mi pantalla? Sí, mucho cuidado. Listo. Sí, señor. Bueno, voy a comenzar pues, entonces vamos a hablar un poquitico de la nomenclatura y de los editores. Entonces vamos a hablar sobre cómo desarrollar el ejercicio 3, que es esta parte de los isómeros. Vamos a hablar sobre el grupo carbonilo, la nomenclatura de aldehídos y cetonas y la nomenclatura de los ácidos ésteres y amidas. Entonces, el ejercicio 3, ustedes este ejercicio, esta tabla no está dentro del anexo 2, esta tabla está dentro del foro, se da una tabla aparte que se llama tabla 3 y en esas tablas va a haber aquí una estructura. Entonces, la estructura que da el tutor va a ser una estructura que puede ser, por ejemplo, como esta. Por ejemplo, como esta estructura. Entonces el tutor les dice cómo se llama esa estructura y ustedes van a sacar el isómero a partir de esa estructura. Eso es lo que se está haciendo. Entonces aquí se va a dar una estructura, se va a colocar un nombre. Ustedes deben colocar una estructura que sea un isómero, ¿sí? Que sea un isómero del compuesto o de la molécula o de la estructura dada acá por el tutor. Y van a colocar el nombre. Una parte de la calificación va a estar en lo que es la estructura y otra parte de la calificación va a estar en el nombre. Cada una de ellas se califica sobre 10 puntos. Entonces, por eso es importante realizar bien las tres estructuras. ¿Qué son isómeros? Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar con esta parte. O sea, la isomería es un tema muy extenso. ¿Nosotros qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar solamente lo que son los isómeros estructurales. O sea que nosotros vamos a basar en la estructura para hacer los isómeros. Lo primero que deben de tener dos isómeros es la misma fórmula molecular. ¿Ustedes recuerdan qué es la fórmula molecular? Entonces, la fórmula molecular, por decir algo, de este compuesto, entonces sería ¿cuántos carbonos tiene? Entonces C1, ¿cierto? Entonces C, H2, O, esa sería la fórmula molecular de este compuesto. ¿Este compuesto cuántos carbonos tiene? Tiene 3, entonces sería C3. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6. Entonces sería C3H6O. Este otro tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Entonces sería C4. H8, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O. Entonces, siempre, ¿te recuerdan cuando nosotros vimos la primera unidad, cuando nosotros hablábamos de los alcanos? Recuerdan que la fórmula general de los alcanos era el número de carbonos CN y decíamos que los hidrógenos eran igual a 2N más 2. No sé si recuerdan esa parte. Aquí, ¿cómo se va a hacer la fórmula general? La fórmula general para cuando se tiene un enlace doble es, ¿se recuerdan de los alquenos? CnH2n. Entonces, por ejemplo, los que tengan un solo carbono, pues van a tener dos hidrógenos. El que tenga 3 carbonos, va a tener cuántos con los clientes y va quedando el registro de todo lo que va entrando. Y yo me voy a quedar. Bueno, por favor, cierran micrófonos para no interrumpir. Cuando tenemos 4, o sea, así sucesivamente. Miren que este tiene 4 carbonos, tiene 8 hidrógenos, 3, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque este carbono, al tener un enlace doble, se van a perder 2 de los hidrógenos de la cadena del hidrocarburo. ¿Listo? Entonces, para que sepan, entonces, eso es lo que llamamos la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular es ¿qué? Es contar el número de moléculas sin ninguna estructura especial. Entonces simplemente decimos que el número, por ejemplo, de esta fórmula sería C3, ¿sí? H sería 6, 3 y 2, 5 y 1, 6 porque solamente hay un enlace doble.
O2, listo, y hay 2 oxígenos en estas moléculas. Entonces mire que la fórmula molecular no es difícil de hallar, entonces es 1, 2, 3, 4, C4, H, entonces sería 3 y 2 son 5 y 3 son 8, 4 por 2 serían 8, 2N, O2, listo. Entonces esa es la forma en que se hallan las fórmulas moleculares cuando nos dan una estructura. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a tener acá la misma fórmula molecular y vamos a ir mirando cada una de las posibles isómeros que podemos componer a partir de una estructura que nos dan. Entonces podemos tener isómeros de cadena. ¿Qué son de cadena? Simplemente que yo cambio la posición en la que está cualquiera de los grupos. Por ejemplo, en este caso, el flúor lo voy a pasar de este lado de acá a acá. Entonces, por ejemplo, acá sería un isómero ¿de qué? De posición. De cadena es que yo, por ejemplo, le coloco a esta cadena lineal, voy colocando hacia acá más carbonos. Y al colocar ramificaciones, voy haciendo un isómero de cadena. Isómero de función, entonces, por ejemplo, los isómeros de funciones, por ejemplo, un aldehído, que sería este isómero acá. Si yo paso este grupo para acá, paso este doble enlace para acá, voy a tener una cetona y voy a tener la misma fórmula molecular, o sea que estos serían 2 isómeros de los aldehídos y las cetonas son isómeros ¿de qué? De función. Entonces, recordemos, de cadena cuando yo cambio con ramificaciones, de posición cuando cambio el grupo de una posición a otra, y de función cuando cambio de una función, por ejemplo, un aldehído y una cetona, o un ácido y un éster. Entonces vamos a comenzar hablando del grupo carbonilo. ¿De dónde sale el grupo carbonilo? Sale del metanal o lo que llamamos el formaldehído. Esta es la estructura del formaldehído, que es un solo carbono con un enlace doble con el oxígeno y 2 hidrógenos. A partir de acá se empiezan a formar todos los compuestos. Si a esto yo le coloco acá una cadena que voy a llamar R1, entonces ¿qué voy a formar? Voy a formar un aldehído. O sea, voy a formar a partir de colocar acá cadenas de carbonos, se van a ir formando aldehídos. Entonces, si yo le coloco otro carbono, va a quedar el ¿qué? Etanal. Si le coloco 3, propanal, que es el que colocamos acá. Si tuviera 4, butanal. La nomenclatura de los aldehídos es muy sencilla, es simplemente colocar la terminación al. Si esto no tuviera este grupo, sería propano. Esto sería butano. Y si tuviera acá, se llamaría butanal, este producto. Pero miren, aquí el doble enlace no está en el primero, sino que este otro hidrógeno se sustituyó por otro radical. Entonces, por eso aquí lo colocamos. Yo lo coloqué como RCOH. En los libros aparece como HO, como RCHO. Así aparecen los aldehídos. La fórmula ¿qué? Ustedes les preguntan en el ejercicio 1, ¿cuál es la fórmula general de los aldehídos? Entonces, en todas partes aparece R. ¿R es qué? Es una cadena de carbonos que va unida a este otro carbono. Entonces, por eso los aldehídos van RCO, que sería este grupo con el doble enlace, y termina en H. Listo. Las cetonas, que sería al reemplazar este otro grupo por, mire que lo que hice fue reemplazar del propanal, reemplacé esto por un metil. Mire que esto es lo que está reemplazando acá. Y se obtiene ya un grupo que se llama, ya no es un aldehído, sino una cetona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aldehído y la cetona? Que el aldehído tiene el carbono que tiene este grupo carbonilo, lo tiene en el primer carbono, en el primero siempre. Cuando ya está en el segundo o en otro carbono que no sea el de la punta, pues porque ¿qué pasaría a ser? Si estuviera en este otro, sería el carbono 1. O sea, el carbono que yo nombro como 1 en los aldehídos es el que está en toda la punta de la estructura. En este caso, ya sería una cetona. Acá la llamé 2-butanona. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque la butanona siempre va a tener el grupo carbonilo en el carbono 2. Si está acá, este va a ser el 2. Y si está acá, pues este también va a ser el carbono 2, porque comenzaríamos a contar de para acá. Si estuviera en las puntas, ya no sería una cetona, sino que sería ¿qué? Un aldehído. Entonces, si está en este carbono, se llamaría butanaldehído.
Si está en este o en este se llamaría butanona, y si está en este o en este se llamaría butanaldehído. ¿Clara esta parte hasta acá? Y por eso la fórmula, mire que es R, la fórmula general de las cetonas es RCO, que es este carbono con el doble enlace, y una R'. ¿Listo? ¿Clara esta parte hasta acá? Bueno, asumo que sí. Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? Sí, profe. Recuerda con el propanal, entonces ya en vez de colocar aquí, en este hidrógeno de acá, en vez de colocar otro radical, voy a colocar un OH. Entonces voy a colocar otro oxígeno, pero ya lineal, un OH. ¿Listo? Cuando lo tengo así, este grupo ya se deja de llamarse carbonilo y se llama carboxilo. O sea, tiene el carbonilo más el OH, entonces se llama ya carboxilo. Y este grupo, lo otro lo llamamos ácidos carboxílicos cuando tiene este grupo de acá. ¿Listo? Yo soy capaz de coger acá. Voy a pantalla completa simplemente para poder coger el puntero. Bueno. Entonces, este grupo como tal se llama carboxilo. ¿Listo? Entonces, carbonilo, este solo. Cuando tiene el OH, mire que este es el oxígeno con un hidrógeno OH, se llama carboxilo. ¿Cuál es la fórmula general? Entonces es R, un radical en este caso de 2 carbonos, ¿cierto? Entonces sería, por eso se llama ácido, así se nombran, ácido, cuento los carbonos y le termina la terminación oico. Entonces ácido propiónico, no, propanoico. Aquí me equivoqué, pues propiónico, pero es propanoico. Listo, esto me lo corrigió el corrector. Entonces, acá, cuando reemplazo este hidrógeno por otro R, el R' que dijimos que íbamos a colocarlo como un metilo, ya esto se llama esto es un éster. Listo. Entonces, mire que cómo se nombra. Se nombra primero la parte del ácido cambiando el oico por oato. Entonces, propanoato y simplemente lo que está reemplazando acá. En este caso es un metilo, entonces de metilo. Listo, así se nombran los. Igual ahorita pues vamos a mirar la nomenclatura. Y la fórmula general, aquí he visto muchos errores porque como que las amidas y las aminas las confunden. No se le olvide siempre, todo lo que estamos trabajando tiene el grupo carbonilo. Siempre va a tener este grupo. Entonces aquí en vez de este hidrógeno que había acá, lo reemplazamos por ¿quién? Por una amina, o sea, esto es NH2, ¿sí? Pero como tiene este grupo carbonilo, se llama amida. Listo, esa es la diferencia entre una amina y una amida. O sea, las dos tienen nitrógeno, pero en la una existe el grupo carbonilo antes del nitrógeno y en las aminas no existe este grupo carbonilo. ¿Cómo se nombran? Simplemente se nombra la cadena, en este caso propil, y se coloca la palabra amida. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Entonces, todo lo que vamos a ver proviene del grupo carbonilo, por eso lo estoy señalando y por eso lo tengo acá arriba, que es el grupo principal que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula molecular. Vamos a trabajar con C11H22O. ¿Listo? Entonces yo tengo esta fórmula. Esta es una fórmula molecular. Miren que yo con la fórmula molecular no sé si es una amina, una amida, no sé si es una acetona, no sé si es un aldehído, no sé qué es. Entonces, lo primero que yo tengo que observar es que cuántos oxígenos hay. Entonces, no hay sino un solo oxígeno, quiere decir que es o un aldehído, o es una acetona, o es un alcohol. ¿Por qué no es un alcohol? Porque el alcohol tendría 24 hidrógenos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Quiere decir que aquí, cuando yo veo que hay 11 carbonos y 22 hidrógenos, yo ya tengo que suponer que hay un enlace doble. ¿Por qué? Porque el número de hidrógenos es igual al doble del número de carbonos.
A nosotros no nos están dando en ningún caso la fórmula molecular. A todos nos dieron fórmulas estructurales. En el ejercicio, cuando nos dieron la primera, cuando nos dieron esta parte acá, nos dieron la tabla. Ya ustedes vieron la tabla que les tocó, me imagino. Entonces a todos les dieron una estructura con un nombre, tanto de un aldehído, un ácido o una amida. Asumo que a todos les dieron algo así. Listo. Entonces, yo coloco esa estructura porque es una estructura parecida a la que nos dieron. En este caso, por ejemplo, esta estructura se llama 3. ¿Por qué llama 3? ¿Cuál es el carbono 1 en este caso? Es el donde está el enlace doble. Listo. ¿Por qué sé que es un aldehído? Porque está en el último carbono. Entonces yo cuento, ¿cuál es la cadena más larga de carbonos? 1 contando donde está el grupo carbonilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo una cadena de 8, que es esta. ¿Sí? Esa cadena de 8 es la cadena más larga. Cuento, este es el 1, ¿cierto? Este es el 2. Este es el 3, entonces yo por eso 3, 4, 5. Entonces 3, 4, 5, ¿cuántos metiles hay? Este es un metil, otro metil, otro metil. Entonces hay ¿cuántos metiles? 3, por eso se llama 3, 4, 5 trimetil octanal, porque ya dijimos que esta cadena era de 8 carbonos. ¿Listo? ¿Y por qué al? Porque es un aldehído y los aldehídos se nombran cambiando. Esto se llamaría trimetiloctano. Si esto no tuviera este enlace doble, se cambia esa O por al. ¿Listo? O también hay otra nomenclatura donde tú lo puedes llamar 3, 4, 5 trimetil octanaldehído. No hay ningún problema, también se puede llamar así. Pero la nomenclatura que estamos utilizando, que es la UPAC, se coloca como 3, 4, 5, colocando donde están los metiles. El carbono 1 siempre va a ser donde está el doble enlace y se va a llamar octanal. En este caso, si ustedes observan, este es un isómero. O sea, si yo cuento acá cuántos carbonos hay, 1, dijimos que habían 8, 9, 10, 11, entonces cumple. Los hidrógenos, los que están en la esquina, tienen 3, 6, 9, 12. Estos que están acá tienen día 2, 14, 16, 16, 14, 16, 18, y esto es día 1. 19, 20, 21 y el de acá 22. Listo, aquí hay un hidrógeno también porque aquí solamente hay 3 enlaces, estaría faltando uno. Entonces aquí estarían los 22 hidrógenos. Sé que no es claro acá, pero yo ahorita igual les voy a mostrar cuando miremos cuando miremos que siempre el conteo, cuando yo tengo solamente un enlace doble, el conteo siempre nos va a dar. Listo. Al pasar para otra parte, lo puedo colocar acá. Mire que aquí está. Esto ya deja de ser un aldehído. ¿Por qué? Porque este grupo carbonilo ya no está en la esquina. Y mire que es la misma estructura que está acá. Simplemente que este enlace doble lo lleve a otra parte. O sea que este es un isómero estructural, pero ¿de qué? De posición. ¿Listo? Donde la posición del grupo, sí, la voy a cambiar. Pero resulta que al cambiar la posición del grupo entre aldehídos, en un aldehído, estoy formando también un isómero de función. ¿Por qué? Porque una acetona es un isómero de un aldehído. Entonces resulta que, ¿por qué manejamos? En el primer punto nos ponen aldehídos y cetonas. Pues muy sencillo. Porque los aldehídos y las cetonas, por lo que acabamos de ver, son isómeros entre sí. Entonces, si me dan un aldehído, pues algo que puedo hacer es simplemente formar una acetona y ya tengo un isómero de función y también estructural. No, ¿lo tengo que hacer así? No, porque aquí no me exigen qué tipo de isómero tengo que hacer. Simplemente me piden un isómero, o sea que yo puedo hacer otro aldehído estaría bien hecho el ejercicio. Por ejemplo, en este caso que tenemos este aldehído que tiene ¿cuántos tiene? 11 carbonos. Yo podría hacer una estructura de 11 carbonos, lineal, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos, colocar acá el doble enlace y acá el oxígeno, y esto sería un decanal, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
tendría el mismo número de carbonos que la estructura que me están dando, tiene el mismo enlace y simplemente el undecanal. ¿Por qué llama? Porque cuando tiene 11 se dice undec. An, porque son enlaces simples. Y en vez de la O, coloco al. O puedo colocar, en vez de un decanal, puedo también colocar un decanal de ido. También es válido. ¿Listo? Entonces, es claro, o sea, yo puedo hacerlo. Este sería un isómero de ¿qué? Sería estructural de ramificación. O sea, mire que nosotros teníamos acá tres opciones. Y eran, teníamos cadena, ¿sí? Que es cuando yo ramifico de una otra manera. De posición, cuando cambio el grupo funcional. Y de función. Resulta que da la casualidad que cuando yo tengo un aldehído y una acetona, pero también los dos son funcionales y también son de función. ¿Listo? Son de función, perdón, y de posición. Lo que va a hacer es cambiar la posición del enlace doble, se me convierte el aldehído en una acetona. Entonces el primero se llama, el primero dijimos que llamaba 3,4,5 trimetil octanal. ¿Cómo se va a llamar? El carbono 1 va a ser el que está más cercano al enlace doble. Entonces va a ser este, 1, 2, 3, entonces tengo 4, 5, 6, 7, 8, entonces también va a ser una octanona, pero tiene metiles en el carbono 3, 4 y 5. Entonces va a ser 3, 4, 5 trimetil, 2 octanona. Tengo que decir dónde está el enlace con el oxígeno. Entonces va a ser 3, 4, 5 trimetil, 3, 4, 5 trimetil, 2 octanona. Y mire que tengo un isómero. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento los carbonos, va a tener los mismos 11 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Cuento los hidrógenos. Entonces, los que están en las puntas van a tener 3, 6, 9, 12. Y aquí hay 15. Este ya no va a tener 1, porque este está completo. Este no va a tener más carbonos. Listo, 15, 16, 17, 18. Este va a tener 2, 20 y 2, 22. Listo, ahí van a estar todos los hidrógenos. Entonces, los que están en la punta, 3. Los que están con un derivado van a tener día 1. Y estos que están en la mitad van a tener día 2. Este que ya tiene los 4 enlaces, que va a ser el enlace doble y el enlace a este otro carbono, ya no va a tener ningún hidrógeno. Entonces serían 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22. Y ahí darían los 22 hidrógenos y un oxígeno. Entonces son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular y diferente estructura. Y yo puedo colocar este doble enlace, pero lo quise traer no para este y no para este otro acá, y voy a tener también un isómero. Lo que pasa es que el carbono 1 ya no va a ser este, sino que va a ser el que está más cercano al enlace doble, que va a ser este. Entonces este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces este también va a ser una octanona. ¿Por qué? Porque el enlace doble con el oxígeno no está en ninguna de las esquinas. Entonces, y el nombre va a ser 4, 5, 6 trimetil 3 octanona. Ese va a ser el nombre. Entonces, 4, 5, 6 trimetil 3 octanona. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, pregunta. Si tiene alguien alguna pregunta, pues me cuentan. Bueno, entonces Sí, ya. profe. Sí, claro que sí. Dime. Profe, hágame un favor. En la anterior diapositiva, su merced me podría nuevamente explicar cómo es que del segundo ejercicio, o sea, cuáles son la cantidad de carbonos que yo cuento como 9, 10 ahí. Estoy perdida ahí. Es que hace poquito ingresé porque estaban... No. Sí, aquí hay 11. Mira que son 11 carbonos, son 11. Entonces yo conté fueron los de la cadena principal. 8, aquí hay otro. 9. Pero esos no se cuentan porque se cuentan los de la cadena principal. 10,
y 11. O sea, para la fórmula molecular sí los cuenta. ¿Cuántos carbonos hay? 11 carbonos. Todas tienen 11 carbonos. Sino que la cadena principal... ¿Cuántos tiene la cadena principal? Ese es otro error que he visto yo en los trabajos. Y es que, por ejemplo, colocan, como tiene 11 carbonos en total, te lo llaman un decanona, por ejemplo. Y resulta que hay que buscar cuál es la cadena principal y ya los otros simplemente son sustituyentes. Mire, por ejemplo, la cadena principal en este sí son 11. Mire que aquí sería 1, 2, 3. Bueno, serían de acá para acá porque sería el carbono 1, pues 1, 2, 3, 4, porque se comienza a contar desde el enlace doble con el oxígeno. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, entonces este tiene 11 carbonos y es una cadena lineal, se llama un decanal o un decanaldehído. Listo. Esta tiene, entonces si yo quiero contarlos de esta, ¿por cuál carbono comienzo? Por el que esté más cercano al enlace doble. Entonces el carbono 1 sería ¿cuál? Sería este. Este sería el 2. Este sería el 3. Este sería el 4. Este sería el 5. Este sería el 6. Este el 7. Y este el 8. Mira que la cadena principal tiene ¿cuántos carbonos? 8. Lógicamente aquí hay otro carbono. 9, 10 ya. y 11. Por eso son isómeros. O sea, por eso son isómeros. En este caso, lo mismo. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que no lo hago porque supone que esto ya lo deberían de tener claro, pero igual yo lo hago porque deberían, pero yo sé que no es algo que no está claro. Entonces, vuelvo a ir a 6, 7 y 8. Entonces, mire que la cadena principal de todos estos es de 8 carbonos, ¿sí? Pero este también es otro, 9, ¿cierto? 10 y 11. Por eso son isómeros, porque todos tienen 11 carbonos. Cuando yo miro los hidrógenos, base aquí en la tipo esqueleto, pues yo no tengo los hidrógenos, pero yo los puedo deducir. Sé que aquí hay un hidrógeno. Sé que en este que tiene ya 2 enlaces, ¿cuántos me faltarían? Este tiene 2. Este que ya tiene 3 enlaces, solamente hay 1. Y en los de las esquinas, lógicamente que hay 3. Entonces, por eso yo siempre cuento 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y el de acá 22. Por eso todos tienen 22 hidrógenos y un oxígeno, que todas las estructuras se ven. Entonces, los aldehídos y las cetonas son isómeros de función, pero también de posición. Mire que yo lo único que hice fue cambiar la posición del grupo del oxígeno, o sea, del grupo carbonilo. Listo, mire que lo único que hice fue cambiar eso. Aquí sí cambié toda la estructura. Entonces aquí tengo un isómero que es estructural y es de cadena. Eso es lo que llama isómero de cadena, donde la cadena es diferente. Aquí las cadenas son iguales. Lo que cambia es que, ¿dónde está el grupo funcional? ¿Claro hasta acá? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, voy a hablar un poquitico de la nomenclatura. No sé si hablar de una vez de nomenclatura o nos vamos para los editores de molécula. ¿Qué piensan que es mejor? Nomenclatura, profe. Para mí mejor nomenclatura. Bueno, entonces voy a empezar con la nomenclatura. La nomenclatura de lo que vamos a ver es muy sencilla. Entonces, los aldehídos, simplemente pues vemos que son estructuras donde puedo tener cualquier tipo. O sea, todo esto que tengo hacia acá es lo que llamo yo R, ¿cierto? Entonces, la estructura general de los aldehídos es R, ¿sí? Un carbono con un enlace doble y un hidrógeno. ¿Por qué un hidrógeno? Porque siempre dijimos que es este grupo, ¿cómo se llama este grupo? Carbonilo, ¿sí? Este grupo carbonilo siempre va a estar en el último carbono. ¿Listo? Y en los libros aparece como R, SHO. ¿Listo? Yo siempre lo he colocado como R, C, o H, simplemente por manejo mío
porque me gusta mantener este grupo donde está el grupo carbonilo, me gusta mantenerlo junto. Para mí es más fácil entender la estructura cuando veo este grupo que está junto. Pero en los libros, esta es la forma en que lo van a encontrar. Listo. O sea que es lo mismo. Simplemente están diciendo que este carbono está unido a un hidrógeno y un oxígeno. Y ya, eso es todo lo que se está diciendo acá. Entonces, mire que todos terminan así. Mire que todos terminan CHO. Mire, CHO, CHO. O sea, y ese carbono siempre va a ser el carbono 1. Entonces yo empiezo a contar a partir de ese carbono. Entonces mire que por ejemplo en este caso tengo acá 2 metiles, a este le falta el palito. Entonces tengo acá 2 metiles, ¿en qué carbono? Entonces yo empiezo a contar, este es el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. En el carbono 4 tengo 2 metiles, entonces mire que por coloco 4 dimetil. Y de ahí la estructura, ya digo pent, porque son cuántos la cadena principal, 5 carbonos. Pent, tan y al, porque es un aldehído. Fácil. Mire que este tiene 2, este tiene aquí otro CHO, que aquí no lo colocaron rojito, pero lo deberían de haber puesto rojo entonces cuando tiene 2 simplemente coloco di, o sea, como siempre lo hemos hecho cuando tiene 2 alcoholes diol, siempre cuando tiene 2 se coloca el sufijo di, si tuviera 3 tri, pero en esto no, pues la forma sería que por ejemplo aquí hubiera otra estructura. ¿Cómo puede tener 3? Por ejemplo este carbono, que no fuera un carbono primario, sino que fuera un carbono terciario, y aquí por ejemplo tuviera el CHO, aquí tuviera el COH, miremos que cumple, entonces tiene 1, 2, 3, 4, aquí tiene también lo mismo, aquí este carbono está pegado a otro carbono que tiene también el doble enlace con H, y este va con otro carbono, ¿sí? Que va aquí con un doble enlace, aquí con H. Entonces, hay una forma de colocarlo, pues aquí simplemente esto sería ya sería 1, 2, 3, y entonces recuerden que esto se llama, cuando tiene esta forma, se llama isobutil. ¿Listo? Entonces se llamaría isobutil trial. ¿Listo? Isobutil trial. Quiere decir que en las tres puntas donde están del isobutil, de este grupo isobutil, hay 3 grupos aldehídos. ¿Listo? Entonces ahí sería trial. Pero por lo general, pues solamente vamos a tener 2. Por ejemplo, como acá. De la cadena más larga, yo cojo cualquiera de los 2 que está en la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces ya se llama 1, 2, 3, 4, 5, este sería 6, se le llamaría pentano, ¿cierto? Sino que llamaría hexano dial. Este nombre está malo porque tiene 6, se llamaría hexano dial. ¿Listo? ¿Por qué hexano? Porque tiene 6 carbonos. Simplemente lo que quiero decir cuando dice dial es que en las 2 puntas tengo 2 grupos ¿qué? Aldehído. Listo. En este, ¿por qué se llama hexen? Porque tiene un enlace doble. ¿Dónde lo tiene? En el carbono 4. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, pero igual la cadena más larga tiene 5. Entonces aquí, por ejemplo, este también está mal nombrado. Hasta bueno que estén mal nombrados. Listo. Entonces, ¿este cuántos tiene? Tiene 5. Entonces sería ¿qué? Penteno, ¿sí o no? Penten. ¿En qué carbono? En el 4. Hay un grupo en. Y como es un aldehído, termina en al. ¿Listo? O pen 4 en aldehído. Listo, recuerden que puede terminar en al o en aldehído, no hay ningún problema. Es claro porque no es ex, porque aquí no es ex, sino que aquí hubo un error. Simplemente este era de 5, este era de 6 y se cambiaron las dos. Se cambiaron las dos
los dos comienzos de las partículas. Listo, pero igual, mejor porque así corregimos lo que estaba aquí mal. Profe. Sí, cuéntame, en la diapositiva, sí. O sea que, digamos, puede terminar, digamos, como metanaldehído o algo así, digamos, etanaldehído. Sí, exactamente. Y así también se nombran. Es que los aldehídos se nombran, por ejemplo, etanaldehído, metanaldehído, todos se nombran normalmente así, sino que la IUPAC, para abreviar, simplemente uno lo coloca terminado en al. Eso es simplemente, esta es la forma en que la IUPAC los nombra actualmente. ¿Listo? Pero la forma aldehído también es una forma correcta de nombrarlos. Y supongamos que yo no quiera, digamos, pues colocarlo como etanaldehído, ¿es necesario colocarle PEN? O, ¿Cómo? digamos, A ver, no te entiendo parte. Por ejemplo, sí, dime completo. Supongamos, ahí dice PEN, ¿sí? Guión 4 enal, ¿cierto? Yo Sí. quisiera saber si de pronto cuando uno le coloca etanaldehído, hay que también colocar el PEN, digamos, el PEN que está ahí. Pero no entiendo, lo que pasa es que el paint, lo que pasa es que esto era porque estaba malo. Porque esto no tiene INO 5. A ver, este paint, ¿de dónde viene? De la estructura más larga. Yo lo primero que hago cuando voy a nombrar cualquier compuesto es mirar cuál es la estructura, cuál es la cadena más larga. Lo hicimos acá, miramos cuál es la cadena más larga. Entonces dijimos, la cadena más larga acá es esta. ¿De qué? De carbonos. ¿Sí? Que contienen el grupo O. Entonces la cadena más larga era de 8, entonces ya se va a llamar oct. Este 8 viene de oct. Lo primero que yo nombro son los sustituyentes. En este caso, ¿qué sustituyentes tiene? Tiene 1, 2 y 3, tiene 3, por eso es tri. ¿Y qué grupos son cada uno de ellos? Metiles. Entonces tienen, ¿en qué posiciones? 4, 5, 6, tengo 3 metiles. Pues 4, 5, 6 trimetil. Y en la 3 tengo la función ona, octanona. Listo. En los aldehídos, ¿qué pasa? Que siempre va a estar en la punta, entonces nunca va a tener el nombre. Aquí el número, ¿por qué está el número? Porque estoy nombrando es el enlace doble. Digo que en el 4 hay un enlace doble, por eso yo coloco 4 en. Ya, mire que los otros no tienen números, sino solamente en los sustituyentes. Este que dice 4, 4, porque en el carbono 4 hay dos, ¿qué? Metiles. 4, 4 dimetil. ¿Y por qué dos veces el 4? Porque los metiles hay dos y están los dos en el mismo carbono, en el 4. Entonces 4, 4 dimetil. Pent, porque son 5. La cadena más larga tiene ¿cuántos carbonos? 5. Y inal, porque es un aldehído, pero también se puede llamar 4, 4 dimetil pentanaldehído. La cadena más larga es de 5, entonces también es pent. Entonces, como tengo un enlace doble, ya simplemente tengo que decir dónde va el enlace doble. Entonces, pent, en el 4 hay un enlace doble, 4 en, y es un aldehído. Entonces, simplemente pent 4 en aldehído, o en enal, como lo tenemos ahí. Y en la cadena más larga tiene ¿cuántos? 6, o sea que es un ex. Entonces, mire que comienzo con ex. Como no tengo enlaces dobles, todos son simples, entonces no coloco en, sino an, entonces hexan. Y como tiene 2, entonces le coloco hexano dial. ¿Por qué? Porque tiene 2 grupos aldehídos. No sé si te queda clara esa parte. En los aldehídos no hay que colocar el localizador. O sea, mire que no hay que colocar. ¿Por qué? Porque siempre en la cadena, mire que aquí lo dice claramente. Aquí dice el extremo de la cadena. Entonces siempre este grupo, como está en el extremo de la cadena, por eso no se colocan números. ¿Listo? Se colocan números para los sustituyentes. O sea, porque yo tengo que nombrar primero ¿qué? El radical. Lo que está con el aldehído. Lo que está con el aldehído. O sea, yo tengo que nombrar primero el R. Profe, buenas noches. Sí. Profe, qué pena en el ejercicio ese de que la compañera estaba diciendo por qué se coloca en, de dónde sale. Del enlace doble, mira. Aquí hay un enlace doble. ¿Sí lo ves? Entonces esto viene de la primera unidad cuando vimos alcanos, alquenos y alquinos. Entonces recuérdate que cuando tenemos alcanos se coloca an. Ah, no, era enlace simple. Enlace doble decíamos que era eno.
¿sí? Y enlace triple, decíamos que era ino, pero eso era pues de la primera unidad donde hablamos de alcanos, alquenos, alquinos. Simplemente que en esta estructura hay un enlace doble. A ustedes todas las estructuras eran lineales, ninguna estructura. Todas las estructuras de ustedes son muy similares a esta. ¿Sí? Son muy similares a esta. Entonces la estructura simplemente ustedes lo que van a hacer es o colocar, ampliar la cadena o cambiar el grupo funcional como lo hice acá. ¿Listo? No sé si es claro, sigue habiendo todavía dudas. No, profe, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces con el aldehído simplemente se cambia la terminación del alcano o del alqueno o del alquino por al o por aldehído. Listo. En las cetonas, entonces, ¿cómo hago yo en las cetonas? Las cetonas son sencillas. Entonces, las cetonas, ¿qué hago yo? Simplemente cambio la terminación ano, la cambio por ona. Entonces, lo primero es que yo busco, entonces esta puedo llamarla 2-butanona, aunque como les expliqué ahorita, no hay necesidad porque la única posición donde puede estar el grupo puede ser acá o acá y sería siempre el carbono 2. ¿Listo? Entonces la butanona pues no hay necesidad, pero por convención, por facilidad, pues es bueno nombrar dónde está el grupo carbonilo. Entonces en este caso sería el carbono 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Entonces la cadena más larga, ¿cuántos tiene? Tiene 4, entonces por eso se coloca but. But quiere decir 4. An, porque son enlaces simples, y en vez de ano coloco ona, entonces sería la butanona. En este caso hay un sustituyente en el carbono 4. Entonces mire que en el 4 hay ¿qué? Un metil. Lo primero que nombro es eso. Entonces yo miro, ¿cuál es el carbono que es el 1? El que esté más cercano al enlace doble. O sea, al grupo carbonilo, a este grupo. Entonces sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Entonces en el 4 ¿qué hay? Un metil. Entonces 4 metil. Y coloco que en el carbono 2, porque aquí sí podría estar en este, ¿sí? Y sería el 3, entonces sería 2. Pent, porque son 5. Pentan, porque son enlaces sencillos. Entonces pent, ¿por qué? Porque son 5. An, porque son enlaces sencillos. Y ona, porque es una cetona. ¿Listo? Este es un ciclo. Entonces lo mismo. Entonces simplemente donde esté el grupo va a ser el carbono 1. Este tiene un sustituyente metil. Te resulta que en el 3 hay un metil, entonces se llama 3-metil, porque eso es lo que hay ahí. Es una ciclohexa, porque tiene 6 carbonos. Te cuenta, hay 6 carbonos, entonces ciclohexa, y en vez de ciclohexano cambio ano por hexanona. Si esto tuviera un enlace doble en alguna parte, por ejemplo, si tuviera un enlace doble acá, entonces yo ya no se llamaría así, sino que entre el 3 y el 4 hay un enlace doble, entonces se llamaría 3-metil, no sé si eso cumplirá, pero bueno, metil. ¿Sí? Entonces de ahí coloco ciclo X. Como tiene un enlace doble, ¿en qué carbono lo tiene? En el 3. Entonces coloco 3. Quiere que en el 3 haya un ¿qué? Un eno, ¿cierto? Y la terminación ona. Entonces se llamaría 3-metil ciclohexenona. 3-ciclohex, 3-enona. ¿Es claro por qué? Entonces aquí en vez de ano coloco eno, porque tiene un enlace doble. ¿Listo? Esta parte es importante y estamos hablando que es de la primera unidad que vimos, de la unidad 1, capítulo 1, pues que vimos que eran los alcanos, alquenos y alquinos, que eran las estructuras más sencillas que habíamos visto. Entendido cómo se nombran las cetonas, o sea, no tienen ningún problema, simplemente es colocar en qué carbono está el enlace doble y terminación ona. Aldehídos terminan al, cetonas en ona. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los
ácidos. Pero antes de hablar de los ácidos, me gustaría saber cómo van hasta acá. Pues, profe, ¿qué le digo? Pues uno va cogiendo ahí como el ritmo. Igual esto queda grabado, pues, pero es importante que vamos, ¿cierto? Que vamos cogiendo. Entonces, la fórmula general, cuando nos dice una cetona, en el aldehído dijimos que era con CHO. Aquí es CO, y hay otro radical después, entonces R'. ¿Listo? Esa es la fórmula general ¿de quién? De las cetonas. Entonces, mire que las cetonas y los aldehídos solamente tienen un oxígeno. Dos ácidos. ¿Qué característica tiene? Entonces, mire, recuerden que la cetona tenía esta forma, RCO, y aquí iba otro R. En el ácido aquí va otra O con H, o sea, un OH, donde iría el otro radical de la cetona, ¿va qué? Va un OH. Y este grupo deja de llamarse carbonilo, cuando está todo completo con el OH se llama carboxilo, por eso se llaman ácidos carboxílicos. ¿Listo? Entonces el carbonilo es CO solo. Carboxilo cuando tiene el OH. Entonces ya por eso llaman ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cómo se nombran los ácidos? Entonces usted coloca primero la palabra ácido, ¿sí? Entonces usted dice ácido y en vez de la terminación de normal se le coloca oico. Entonces, ¿cuántos tiene este? Met. Sería uno, met. Ácido metanoico. Mire que ahí está. ¿Por qué? Porque tiene un solo carbono. Uno solo es met. Recuerden, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex y así sucesivamente. ¿Este tiene cuántos? Tiene 2 carbonos. Entonces se llamaría ácido etanoico. Este que tiene 3, propanoico, y este que sería el ácido butanoico. Si tuviéramos alguna, por ejemplo, este tuviera aquí 2. Sí, por ejemplo, aquí tuviera un CH3 y aquí otro CH3. Entonces la cadena principal sigue siendo esta. ¿Con cuántos? 1, 2, 3, 4. Pero en el carbono 3 sería el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Pero resulta que en el carbono 3 hay 2 metiles. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría ácido. ¿Sí? Entonces ahí sí comienzo a nombrarlo normalmente. Entonces 3,3 dimetil ¿cierto? Entonces ha sido 3,3 dimetil butanoico. ¿Clara esta parte? Los ácidos son fáciles. El ácido simplemente en donde termina va a estar el grupo CO, en vez de un hidrógeno que sería un aldehído, tiene un OH. O sea que yo distingo un ácido porque tiene 2 oxígenos. Tenemos la diferencia entre un aldehído y un ácido, que hay un oxígeno que está acá metido en esta parte. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar de los ésteres. Entonces, un éster, ¿qué pasa? Que el hidrógeno que estaba acá en el ácido fue reemplazado por otro grupo. Entonces, por ejemplo, entonces ¿qué pasa? Que yo simplemente cambio el oico. Por ejemplo, aquí miro que está la parte del ácido. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de colocar ácido metanoico, yo no coloco ni ácido, sino que simplemente coloco metanoato. Entonces, cambio el oico por oato. Entonces, aquí llama metanoato. Y miro después del oxígeno que hay. En este caso hay un metilo, entonces metanoato de metilo. Esa es la forma en que se nombra. Entonces, busco la parte del ácido.
y cuento cuántos carbonos tiene. Entonces este tiene solamente uno, entonces se llama metanoato porque viene del ácido metanoico. Listo. Se llama metanoato de metilo. Esto puede ser cualquier otra cosa. O sea, puede ser una sal. Entonces metanoato, por ejemplo, si esto fuera un cloro, metanoato de cloro. O sea, dependiendo de lo que tenga acá. Pero aquí lo vamos a hacer con grupos de carbono, porque estamos trabajando esta parte del carbono. Miren que aquí tengo aquí dos carbonos. Entonces esto ya no es metano, sino etanoato de metilo. Etanoato, entonces viene el ácido ¿qué? Ácido etanoico. Etanoato de metilo. Este tiene 3. Entonces esto sería propanoato. Y este tiene 2 de etilo. Entonces propanoato, que tiene 3, de etilo, porque tiene 2. Este tiene 1 acá y este tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería butanoato de metilo. Claro cómo se nombran los ésteres. Sí, señor. Bueno. Y el último grupo que nos falta, que son las amidas. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen nitrógenos. Listo. Entonces, al tener nitrógeno, son los similares a las amikas. Por eso ha habido tantos errores. Entonces, recuerden que la estructura es ¿cuál? R, C, O. Y después va otro, en vez del otro, va el nitrógeno. Algunos me están colocando la estructura de las amidas como si fuera R, C, NH2. Y estos son aminas. Estas son amidas. Este grupo CO es lo que hace que sean diferentes las aminas y las amidas. Van a ser primarias, secundarias y terciarias de acuerdo a qué? A lo que esté en el nitrógeno. Si solamente está el grupo del ácido de donde venían, pues simplemente va a ser una amina primaria. Si tiene otros sustituyentes, por ejemplo en este caso que es una amina secundaria, en este caso una amina terciaria. En este está colocado así, pero también lo podría colocar como N. Recuerde que el nitrógeno tiene 3 enlaces. Lo que quiere decir es que aquí en este hay uno que tiene 4, ¿cierto? Aquí hay un but. Y aquí hay 2 metanos, CH3 y CH3. Eso quiere decir esta nomenclatura cuando yo coloco CH3 2 veces. ¿Listo? Quiere decir que a este nitrógeno hay pegados 2 CH3, o sea que esto es una amina terciaria. ¿Por qué? Porque tiene grupos R, o sea, son R, digamos que pegados a él. Y acá hay un grupo, antes del nitrógeno hay un grupo carbonilo. Esa es lo que identifica la amida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman? Entonces, cuando se nombra primero la parte, la estructura. Entonces, en este caso, un solo carbono. Entonces, met, enlaces simples, metan, y termina en amida. ¿Listo? Recuerden, amida, no aminas. Amida, metanamida. Esta, que tiene 2, etanamida. Etan, por el etano, etan, amida. Propan, amida. Entonces, entonces mire, en el N, entonces yo primero nombro lo que está sustituyendo. En el nitrógeno siempre vamos a colocar N, que hay un metil, y ahí sí, propan, amida. Aquí, ¿por qué coloco 2 veces el N? Porque hay pegados 2. Entonces NN, dimetil, porque son 2. Bután, porque este tiene 4 carbonos, amida. Entonces, siempre nombro primero lo que esté pegado al nitrógeno. Si no están pegados sino hidrógenos, pues simplemente nombro lo otro y termino en amida. Si hay otros grupos que están adicionados al nitrógeno, pues los nombro primero, colocando que en el nitrógeno, por eso solo coloco la N o NN, y después si nombro la parte de la amida.
¿Clara esta parte? Bueno. Espero que esta parte haya quedado clara. ¿Listo? Bueno. Ahora vámonos para los editores de moléculas. ¿Listo? Entonces vámonos acá. Entonces, yo voy a trabajar con dos, con ChemDraw y vamos a trabajar también con Biomodel. ¿Listo? Que son las que me parece que son como las más interesantes. Entonces vamos a suponer acá que nos dieron una, vamos a hacerlo bueno, no tan sencilla, lo voy a hacer con 4. Voy a hacerlo con 4. Entonces ya aquí lo tengo con 4. Voy a hacer el enlace doble acá en la punta. Mire, siempre me tiene que iluminar para saber que sí lo voy a hacer bien. Aquí voy a colocar el oxígeno. O sea que estoy haciendo aquí, ¿qué función estoy haciendo acá? ¿Un qué? Un aldehído. ¿Listo? Esto es un aldehído. ¿Cómo se llama este aldehído? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? 4 de aldehído. Se llama butanal o butanaldehído. ¿Listo? Recuerden que el carbono 1 va a ser este siempre. Mire que él me da el nombre. Me lo va a llamar. Él lo llama butanal, pero simplemente es butanaldehído. ¿Listo? O butanal. ¿Listo? Voy a quitar esto para que no nos confundamos. Entonces voy a colocar acá. ¿Cómo se llama se llama butanal, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula molecular de ese butanal? Entonces ya dijimos que era C4. Colocarle este por aquí. C4 H8O. ¿Listo? Esa es la fórmula molecular. Claro, porque esta fórmula molecular. Entonces, recuerden que yo puedo mirar acá cuántos carbonos y cuántos hidrógenos sin tocar el oxígeno. Con Alt-C o con, bueno, cada teclado es diferente. En el mío es, por ejemplo, a veces da con Alt, a veces da con Función. Entonces hay que hacerle hasta que nos dé. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, me dio con Función. ¿Por qué? Porque como ya estoy trabajando otras cosas, entonces él se va resabiando. Entonces va a contar cuántos carbonos tengo. 1, 2, 3, 4. Lo único que se va a pasar de la fórmula esqueleto a la fórmula desarrollada. ¿Listo? Aquí tengo 3. Mire que en los de la punta siempre van a haber 3. Que en los que tienen 2 enlaces van a haber 2. Y en el que tiene el enlace doble va a haber 1. Entonces sería 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8. Entonces por eso se llama butanal, tiene C4H8O. Entonces, yo quiero hacer un isómero de esto. Pues entonces, ¿qué hago? Pues simplemente hago otra estructura y cambio este enlace doble. Lo voy a cambiar a otra parte. Esa es una forma de hacerlo. Entonces voy a hacer primero uno de cadena. Voy a hacer uno de cadena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues entonces simplemente voy a colocar una cadena de 4 carbonos que sea diferente. Voy a colocar acá otro carbono, ¿sí? Y voy a pegarlo de acá. Listo. A ver, 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a colocar el enlace doble. Aquí hay 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y acá voy a colocar el enlace doble con el oxígeno. Y listo. Y mire que tengo acá un isómero. Lo voy a nombrar. Entonces, para nombrarlo. Profe. Sí, cuéntame. Profe. Sí. Profe, pero, o sea, no se puede alargar la cadena. O sea, si se da el isómero de 4 carbonos, no se puede hacer de 5 ni de 6. Tiene que ser de los mismos 4, cambiando las posiciones. La primera condición de que sean isómeros es que las fórmulas moleculares sean iguales. Si tú le pones más carbonos,
pues ya no es un isómero, porque ya va a tener más carbonos que la fórmula original. Ese es uno de los errores que han cometido, por eso estoy siendo tan específico acá. ¿Te queda claro esa parte? Pero me encanta que sí, ahora sí, profe. pasa mucho, donde cambian todo. Sí. Lo que pasa es que la idea es que tengan imaginación, pero no tanta, ¿cierto? Entonces, sí, a mí siempre me pasa. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es la cadena más larga? Esta que tiene 1, 2, 3, ¿cierto? En el 2 hay un metil, entonces yo lo puedo llamar 2-metil, ¿cierto? 2-metil, ¿cierto? Y ya se llamaría propanal. Y mire, ese es un isómero. ¿Cómo sé yo que es un isómero? Pues muy sencillo, voy a contar los carbonos. Entonces lo voy a hacer. Entonces sé que la fórmula es C4. Profe, qué pena, que aquí empezó a llover aquí donde yo vivo y de pronto se va la energía y se me va el internet. ¿Hay asistencia? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya la voy a poner entonces. Es que como estoy explicando, me siento como que me corto. Aquí siempre se va la energía apenas deja llover. Espérate, entonces yo busco la... asistencia. Ya las coloco en el chat, tranquilo. Yo te entiendo. Aunque la verdad yo he visto que los que participan en los sí, pues casi nunca necesitan la asistencia. Copiar hipervínculo. Lo llevo para acá. Chat. Listo. Ese es el de asistencia, creo. Y el otro, el de evaluación, ¿eh? También lo deberían de hacer. Copiar hipervínculo. Y listo, ahí quedaron los dos. Igual enseguida los vuelven a... porque eso se va perdiendo en el chat. Entonces enseguida alguien vuelve y lo va replicando para que vayan quedando más abajo. ¿Listo? Bueno, ahora sí sigamos. Ya ahí quedaron los dos. Quedaron el de asistencia y el de evaluación. Bueno, entonces la fórmula sería, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces sería C4. H, lo mismo. Entonces en la punta tengo 3. Serían 3, 6. Este tiene 1, 7 y este tiene otro, 8. Entonces H8, O. Ese sería, entonces mire que tiene la misma fórmula que molecular. Eso es lo más importante. ¿Cómo sé yo? Entonces vuelvo y hago lo mismo. Simplemente cojo la estructura sin coger el oxígeno. Si cogen el oxígeno, no les va a dar. Y vamos a contar otra vez. Entonces vamos a contar. 1, 2, 5 y 3, 8. Listo. Entonces mire que los dos tienen la misma fórmula molecular. En ese caso, ¿qué hice? Simplemente cambié la cadena. Por eso llaman isómeros de cadena. Pero yo puedo cambiar el grupo funcional o la posición del grupo funcional. Lo que pasa es que al cambiar la posición del grupo funcional ya no voy a tener un aldehído, sino que una acetona. ¿Listo? Igual lo voy a hacer. Entonces voy a hacerlo con 4 también. 4. ¿Sí? Y en este de acá voy a colocar el enlace doble con el oxígeno. Que este ya sabemos cómo se llama. ¿Sí se acuerdan cómo se llama este compuesto? 1, 2, 3, 4 se llama butanona. Recuerden que se llama 2-butanona, pero como puede estar acá o acá, siempre se va a llamar 2-butanona, no, se puede llamar simplemente butanona. Él lo va a llamar 2-butanona, mire, butanona. Listo. Yo voy a quitar este. Profe, el 2 es porque está ahí el doble enlace. No, porque está en el carbono 2. Este sería el carbono 1, este el 2, este el 3 y este el 4. ¿Listo? Yo cojo la cadena más larga en las cetonas, cojo la cadena más larga donde esté el doble enlace, que en uno de los carbonos salga el doble enlace. Entonces sería 2-butanona.
Entonces voy a llamarla 2-butanona, miren, lo mismo, 2-butanona o simplemente butanona, ¿sí saben por qué? Porque este acá o este acá va a ser en el carbono 2, listo, pero lo vamos a nombrar así, 2-butanona, listo. ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces va a ser, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, entonces sería, perdón, C4, ¿cierto? C4, H, te vuelvo y cuento, los que están en la esquina son 3, 6 y 2, 8, porque aquí ya no hay, porque este ya tiene 4 enlaces, el enlace doble y estos 2 enlaces ya me quita los hidrógenos de acá, entonces tiene H8 y aquí O, listo, entonces, mire que tiene la misma fórmula molecular, C4H8O. Voy a mirarlo, mire que lo que estoy haciendo es pasando del esqueleto, lo estoy pasando a la fórmula desarrollada. Entonces, y miren que vuelvo y cuento, son 3 y 2, 5 y 3 son 8. Entonces mire que los dos son isómeros. Este isómero ya no es de cadena, sino que se llama de función, ¿sí? O de posición. Resulta que en las cetonas y los aldehídos son isómeros de función y son isómeros también de posición. Listo. Mira que lo que yo cambié fue este O, lo quité del último y lo puse en el segundo, en la estructura que me dio el profe. Listo. ¿Es clara esta parte? ¿Es claro para hallar los isómeros entre los aldehídos y las cetonas? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a borrar esto y vamos a hacerlo ya entre ácidos. Entonces vamos a mirar, entonces lo que ahorita les decía, entre los ácidos y los ésteres también hay una isomería. ¿Por qué? Porque lo único que yo cambio es este oxígeno, lo que le cambio son unos carbonos que hay acá, los traigo para esta parte. Ya les voy a explicar entonces acá Entonces voy a hacer un ácido. ¿Cuál es la característica del ácido? Que tiene ya 2 oxígenos, no tiene uno solo. Entonces, voy a hacerlo también con 4. ¿Listo? Acá en este último, pues simplemente voy a colocar el doble enlace, así como lo hicimos ahorita. ¿Sí? Y acá, pues yo hago aquí una cosa. Recuerden, aquí va otro oxígeno. De una vez el grupo OH. Listo. Entonces esto ya es un ácido. ¿Por qué? Porque tiene este grupo que es el grupo carboxilo. Si yo le digo el que me lo nombre, pues él me lo va a llamar como ácido butanoico. Porque ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces mire aquí el nombre sería, lo llama butírico, pero nosotros lo llamamos butanoico. Ácido butanoico. ¿Listo? Voy a quitar esto para que no nos confundamos. Simplemente es para que sepamos que lo va a llamar de acuerdo al número de carbonos. Él utiliza una nomenclatura diferente en inglés, entonces nosotros simplemente vamos a utilizar la que nosotros manejamos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar entonces vamos a lo primero, ácido, ¿sí? Butanoico, así lo vamos a llamar. Listo. ¿Cuál es la fórmula molecular? De lo mismo. ¿Cuántos carbonos tiene? Entonces serían 4 carbonos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos? Lo mismo, entonces el doble de hidrógenos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un enlace doble. Entonces, H8 y O, pero el O sí hay 2 oxígenos. El oxígeno del grupo carbonilo y el oxígeno del grupo hidroxilo, que esto se llama carboxilo. Juntos se llama carboxilo. Por eso se llaman ácidos carboxílicos. ¿Listo?
Entonces, miren la fórmula molecular. C4H8O2. Por eso, como tiene un oxígeno más, entre los ácidos y las cetonas o entre los ácidos y los aldehídos no pueden haber, digamos que no son isómeros. ¿De quiénes son isómeros los ácidos? Son isómeros de los ésteres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un éter y un éster? Que un éster tiene el grupo carbonilo. El éter no tiene este grupo. ¿Listo? Entonces, aquí va a hacer otro D4, normal, lo mismo. Entonces va a hacer otro D4. Va a hacer, perdón. Voy a cambiar este grupo. Este grupo va a pasar un metil de acá, lo voy a pasar a donde está este hidrógeno. Así, de esta manera. Entonces voy a hacerlo. 1, 2, 3. Listo. Coloquemos esto, no importa. Pasemos la misma fórmula. No hay problema. Pasemos esta misma. Entonces, voy a borrar este de acá y se lo voy a poner a este oxígeno acá. ¿Sí ven lo que dice? O sea, aquí quedaron 1, 2, 3 carbonos nomás y aquí quedó uno después del oxígeno. Entonces esto ya es un éster. Esto ya es un éster. ¿Cómo va a llamar él? Se va a llamar, recuerden, propanoato, entonces en vez del nombre del ácido, propanoato de metilo. Mírelo acá. ¿Sí ves? Propanoato de metilo. En inglés, metilpropionato. Listo. Pero no los voy a confundir, entonces simplemente lo voy a nombrar. Perdón. Voy a nombrarlo acá. Propanoato de metilo. Listo. ¿Clara esta parte o alguna confusión? Sería, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces C4, H, aquí hay 3, 6, 8, H8, O, 1 y 2 oxígenos, O2. Listo. Entonces mira que tiene la misma fórmula molecular, o sea que son isómeros. Pero ellos son isómeros ¿de qué? Son isómeros de función. Listo, porque esto es ¿qué? Esto es un éster y esto es un ácido carboxílico. Entonces, cuando a mí me dan la fórmula el profe, yo lo que puedo hacer es recortar la cadena del ácido, de la parte del ácido, recorto 1 o 2. Yo también podría haberlo hecho quitándole 2 acá. Vamos a hacerlo. Sí, yo puedo recortarle otra a él, le quito aquí otro carbono a él y lo pongo al otro lado. Entonces me va a quedar acá con 2 carbonos y aquí con 2 carbonos. ¿Cómo se va a llamar este? Entonces esto tiene 2, entonces sería 1, 2, sería etanoato y aquí va a tener también 2, etanoato de etilo. Entonces voy a llamar acá y mire que él lo llama, lo voy a llamar etil acetato. Acetato es lo mismo que acetato. Esto, por ejemplo, acetona cuando tiene 2 carbonos, por ejemplo, la acetona, entonces se dice que se llaman acet. Listo, le coloqué esta forma de colocar acá. Pero simplemente es etanoato de etilo, o sea, et de 2, etanoato, porque viene de un ácido, y de etilo, que es lo que está después del oxígeno, que tiene 1 y 2 carbonos. Entonces lo voy a cambiar el nombre. Simplemente le voy a colocar etanoato de etilo. Listo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a mirar cuántas.
voy a mirar cuántos carbonos tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, C4, H tiene 3, 6 y 2, 8. Que no le puse acá C4, H, 8, O2. Listo. Entonces mire que todos tienen la misma fórmula molecular. Todos tienen la misma fórmula molecular. Por lo tanto, son isómeros entre sí. Si yo ya no quiero manejar la estructura esqueleto y quiero contar los hidrógenos porque quiero cerciorarme si son los 8 que dice el profe, pues simplemente cojo la estructura solamente donde están los carbonos. No cojo donde están los oxígenos porque me los convierte en carbonos. Le doy opción C y cuento. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3 y 2 son 5, ¿sí? Y 2 son 7 y el del OH serían 8. Ahí están los 4 carbonos, los 8 hidrógenos y los 2 oxígenos. Mismo acá, entonces cojo esta estructura hasta acá, primero esta parte y después esta otra parte de acá. Y le digo y vuelvo y cuento y tengo acá 3, 6 y 2 son 8. C4, H8, O2. Y lo mismo con el etanoato. Cojo los dos de acá. Los dos de acá. Y cuento y tengo 3, 6 y 2 son 8. Entonces 1, 2, 3, 4. C4, H8, O2. Listo. Entonces claro de cómo los isómeros entre quién, entre el ácido y los ésteres son isómeros entre sí. No es sino recortar la cadena de ácido y ponérselo al otro lado del oxígeno. Otro isómero posible, pues simplemente es otro ácido, donde yo simplemente coloco acá esta cadena de una forma diferente y ya tendríamos un isómero, pero de cadena. Entonces, un isómero de cadena, por ejemplo, puede ser colocarlo acá debajo. Puede ser borrar por ejemplo, colocar, en vez de este carbono acá, colocar otro acá. Colocar otro carbono acá. Y aquí, pues simplemente entonces mire que él va a seguir teniendo, entonces, pero ya el nombre de él, pues no va a ser ácido butanoico, ¿cierto? Entonces, si usted mira la cadena más larga, tiene 3. O sea, esto es isopropanoico, pero yo lo voy a nombrar como si fuera de la nomenclatura de IUPAC. Ácido, en el carbono 2 hay un metil, entonces 2 metil propanoico. Y él va a ser un isómero de ¿quién? Porque él ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería C4. H, cuento 1 y 3 son 4, y 1, 5 y 3 son 8, H8. O va a tener 2 oxígenos. Entonces miren que yo puedo hacerlo cambiando la cadena y tengo un isómero de cadena, o después del oxígeno recortando la cadena del ácido, la parte del ácido, y colocándola al otro lado, formar un éster y tengo también un isómero. Ya sería un isómero de ¿qué? De función. Entonces, o sea que si por eso los colocaron juntos. Si ustedes miran acá, cuando ponen en la tarea, cuando colocan acá, los colocan juntos, colocan los ácidos carboxílicos, los colocan con los ésteres. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Pero una pregunta, qué pena es que yo llegué un poquito tardecito. ¿Cómo? Yo llegué un poquito tardecito, una pregunta, ¿cómo es la combinación para pasar de esqueleto a... Ah, no, ahí eso depende de cada teclado. Incluso, por ejemplo, yo he tenido que cambiar entre función alt, o sea, porque a veces es con alt, a veces con función y a veces es con control. Pero no es sino cacharrear, o sea, vos le das, por ejemplo, la estructura, le das una estructura, ¿usted cómo sabe? Por ejemplo, en este de 4, la subrayás, donde están los carbonos, listo. Y le das, por ejemplo, yo le doy función C, mire que ahí de una me dio. En algunos teclados es con alt y en algunos con control, pero con cualquiera de esas tres te va a dar. Esa es la forma de pasar de esqueleto a desarrollada. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, muy amable. Listo, esa es la forma. Aunque no hay que hacerlo. O sea, si, la verdad es que uno con el esqueleto uno puede contar, si uno ya la tiene, si uno tiene claro cuántos, dependiendo del carbono, en la posición en que esté, cuántos hidrógenos debe tener. Uno la puede tener clara. ¿Cómo sabe uno? Si uno coloca la misma fórmula aquí debajo, mira. Mira que en esta fórmula, que es solamente, que es una fórmula totalmente, esto sería un alcano, ¿cierto? Sería el butano. Yo puedo saber que en las dos puntas hay 3 hidrógenos. Mira que en las dos puntas están los 3. Y en estas que no tienen ninguna sustitución, deben haber día 2. Y mira que así está. Yo sé que este tiene 8 carbonos. Sí, tiene 10, perdón. Tiene 3, 6, 8 y 10. ¿Listo? 3, 6, 8, 10. ¿Es claro esa parte? Sí, profe, está muy bien, muchas gracias. Listo. Y lo que les decía ahorita, si yo esto le adiciono, yo cuando le adiciono una fórmula, un enlace doble, mire que se bajan el número de carbonos. Se baja. A ver si me deja hacer. No, ya sé cómo es. Colocar entre estos dos. Aquí así. Listo. Mira que se baja el número, de una se bajan en 2 los hidrógenos. Mira que ya no hay 10, sino que hay 8. 3, 6 y 2, 8. O sea, por cada enlace doble se bajan 2 hidrógenos. Entonces, por eso las fórmulas eran, ¿de acuerdo? De los alcanos eran CnH2n más 2. De los alquenos, CnH2n. Y de los alquinos era CnH2n menos 2. Porque el enlace triple pues ya no va a quitar 2, sino 4 hidrógenos. ¿Listo? Y lo mismo se cumple, así sea un enlace doble con cualquier otra cosa. Eso siempre me va a quitar 2 hidrógenos al carbono que está con el enlace doble. Bueno, ¿claro hasta ahora esta parte? Sí, profe. Listo. Y pues ya lo único que nos faltan pues son las ¿qué? Las amidas. Entonces las amidas, ¿cuál es la característica? Entonces recuerden, tengo, hacerlo con la misma, entonces voy a colocar el carbono, aquí voy a colocar el enlace doble en esta parte, ¿sí? No me gusta que quede hacia abajo, pues simplemente lo cojo y mire cómo lo sube uno de fácil, listo. Y aquí va pegado el nitrógeno. Entonces, por lo general el nitrógeno pues va como... El hidrógeno, recuerden que tiene cuántos... Recuerden que el hidrógeno siempre tiene 3 enlaces, o sea que aquí pues solamente va a tener 2 hidrógenos, ya tiene un enlace acá. ¿Cómo se va a llamar este? Ah, y aquí tengo que colocarle el oxígeno. Si no le coloco el oxígeno acá, pues no hago nada. Y si ya me quedó una amida con D. Listo. Y miro, si es verdad, entonces yo simplemente miro aquí el nombre. Esta se llama butiramida, o sea, simplemente, ¿cómo se llama? Butanamida. Dijimos, ¿y cómo lo nombrábamos? Nombrando la parte del... Es un derivado de un ácido, entonces la parte del ácido, entonces butanamida. ¿Listo? Entonces, a mí me dan una amida. ¿Yo cómo puedo hallar un isómero? Pues es muy sencillo. La forma más fácil tiene que ser otra amida, o sea, otra amida, pero puede ser una amida secundaria. Entonces, yo puedo coger esta estructura. Lo primero voy a colocar la fórmula. Entonces ya dijimos que se llama butanamida, ¿sí?
¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene C4. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Aquí van a haber 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9. H9. ¿Listo? Recuerde que la amida, o sea, aquí va a haber un hidrógeno más. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no tiene 2 enlaces como el oxígeno, sino que tiene 3 posibilidades de... Recuerden que todas las aminas y las amidas vienen del amoníaco, que es el NH3. De ahí parte todas estas estructuras del nitrógeno. Y tiene un N, entonces se le coloca N. ¿Listo? Entonces yo necesito un isómero que tenga algo parecido. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que me parece a mí más fácil es coger la que me dio el profe, borrarle, le borro 1 o 2, le voy a ahorrar 1 por ahora. ¿Y dónde lo pongo? Pues se lo coloco al nitrógeno. Entonces lo convierto en una amina, ¿qué? Secundaria. ¿Listo? Esto es una amina secundaria. ¿Cómo se llama esta? Se llama metilpropanamina. ¿Listo? Metil. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces el nombre es muy sencillo. Entonces, lo primero es que coloco N, porque ¿dónde está el metil? En el nitrógeno. N, metil, ¿sí? ¿Y con cuánto me quedo ya en la parte del ácido? Con 1, 2, 3. Propanamida. ¿Listo? Ahora la fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4 con este que me quedó acá. Entonces C4. ¿Sí? Perdón, acá coloco esto acá. C4. ¿Cuántos hidrógenos? Entonces vuelvo y miro. Entonces yo corro esto para abajo para que veamos ¿Cuántos hidrógenos tengo? Entonces tengo 3 de acá. Aquí hay un carbono con 3, 6, 8 y 1 que hay acá, 9. Listo. H9 y N. Y otra opción es simplemente coger esta misma. Miren que lo único que yo estoy haciendo es recortando la cadena del ácido que me dio el profe. Cadena, entonces aquí le voy a borrar otro a él y se lo voy a poner a este nitrógeno también, o lo puedo poner acá. O sea, puedo colocarlo acá o lo puedo colocar en el nitrógeno y ya lo vuelvo una amina, ¿qué? Terciaria. ¿Listo? Yo puedo coger esto para que no quede así tan... Listo. Y ya, entonces ya esto me quedó una amina terciaria. También esto para no ponerme a escribir mucho, simplemente ya en el N, ¿cuántos metiles hay? ¿Cuántos metiles hay en el N? Hay 2. Dimetil. Exactamente. NN, dimetil. Y ya no va a ser prop, sino que con 2. Etanamida. Butanamida. No, Etanamida. Sí, ¿por qué no but? But es si contáramos todo. Recuerden que solamente cuenta la parte del ácido, donde estaba el ácido. ¿Cuántos tiene este? 1, 2. Entonces, NN dimetil etanamida. ¿Sí? Y si contamos, aquí hay 3, 6, 9. Ahí están los 9. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3 y 4. Y un nitrógeno. Entonces vamos a pasar de la fórmula, para que recuerden cómo es, vamos a pasar de la fórmula estructural tipo esqueleto a la fórmula desarrollada. ¿Listo? Entonces recuerden, sin coger ni el nitrógeno ni el oxígeno, porque me los convierte en carbonos. Y le doy
al C y ya mire que de una él me coloca. Y cuento 2, 4, 6 y 3, 9. Ahí están. 1, 2, 3, 4 carbonos, 9 hidrógenos y un nitrógeno. Hago lo mismo acá. Al C y acá también, que aquí también hay un... Y vuelvo y cuento, me da 3 y 2 son 5 y 3 son 8 y 1, 9. Ahí están, C4H9N. ¿Sí? Y lo mismo acá. Ojo hasta acá. Ojo el de acá. El de acá. Sino que cojo, no cojo toda la molécula. ¿Por qué? Porque entonces me convierte. Dale, no, dejémoslo así. Enseguida les voy a mostrar. Entonces cuento otra vez. 3, 6, 9. Ahí están los 9. Listo. 1, 2, 3, 4 carbonos y un nitrógeno. Entonces todos entre ellos son ¿qué? Son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular. Entonces, profe, ¿le puedo poner 5? No, si me dieron 4 carbonos, tiene que tener 4 carbonos. Si me dieron 6, entonces yo lo que tengo que contar es cuántos carbonos tiene la molécula que me dieron. ¿Listo? ¿Clara esta parte? Bueno. Les voy a mostrar qué es lo que yo les digo cuando lo que yo les digo cuando cojo el enlace, cojo por ejemplo el oxígeno. Listo, voy a poner acá el oxígeno en esta parte, va a ser una butanona. Listo. Entonces supongamos que yo voy a hacer voy a cambiar y lo voy a formar. Entonces miren lo que pasa, miren aquí está el oxígeno. Cuando yo le doy al C, mire lo que él hace, mire que él me convierte ese oxígeno, ¿me lo convierte en qué? En un carbono. Por eso no la puedo coger, porque me daña la fórmula estructural. ¿Listo? Entonces, no, pues ya uno le pasa, pues simplemente le da control Z y él se devuelve a donde estaba. Pero para que sepan, entonces lo que hay que hacer es coger la parte solamente donde están los carbonos, sin coger los otros elementos, porque me convierte los otros elementos en carbonos. Si yo le doy al C, mire que perdón. Ahí le di alt y mire que me brincó a otro lado. Entonces le tengo que dar función. Y ahí sí ya me la coloco. Entonces mire que ya ahí sí ya me respeta el oxígeno y me lo deja como estaba. ¿Quedó clara toda esta parte? Bueno, esto es lo que les traía el día de hoy. Espero que que de verdad haya habido claridad. No sé si hay preguntas. Muy claro, profe, muchas gracias. Con gusto. Y recuerden firmar la asistencia. Ahí quedó en el chat. Y también Gracias, profe. el CIPA. ¿Listo? Bueno. Un abrazo para todos. Una feliz noche y que descansen. Tutor, un favor, Disculpa, ya sí la queda grabado, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Sí, profe. ya termino la grabación y ya. Sí, y lo comparto. Yo ya mando el link para que lo comparta Paula en el foro en el foro de noticias del curso. Siempre la directora Paula está compartiendo todos estos videos y nosotros también en los foros lo hacemos, pero siempre, o sea, si de pronto los profes no lo hacemos rápidamente, la profe Paula sí lo hace de una forma rápida. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muy amables. Si no tienen pues preguntas, Tutor, ¿le puedo pedir un favor? pero total, claro que sí, dime. Qué pena, es que no tengo el chat, entonces no puedo evidenciar el link de asistencia. Su merced me puede compartir la pantalla un minuto para yo evidenciarla y tomarle captura. ¿Tú no lo alcanzas a ver? Claro que sí, te comparto ya la pantalla. Sí, señor, es que la verdad no me aparece ningún mensaje Sí, en no, el no, chat. tranquila, ya. Porque entraste como invitada. Mira, aquí está, ¿ya lo ves ahí al lado? Sí, tutor, muchísimas gracias, ya le tomé la captura. Dale tranquila y entras y lo haces. Listo.
Bueno. Muchas gracias, de verdad que muy juicioso, no se frenó casi la charla, todo estuvo muy bien, muy amables. Va a tener ya la grabación. Muchas gracias a usted, tutor. Feliz noche.